importante darle un abordaje regional a eso. Porque antes fue Honduras el país más violento en la faz de la tierra. Pero esta tragedia del narcotráfico, maras, pandillas, bandas criminales, se mueve de un lugar a otro en la región y tenemos que abordarlo integralmente y de manera regional. Otra tragedia. La tragedia obviamente que todo el mundo ha vivido, la pandemia, con un saldo terrible en vidas, pero también con un efecto duro en la economía y en el bolsillo de los pueblos del mundo. Pero Honduras, Guatemala, Nicaragua, y creo que todos los demás países de la región, en mayor o menor medida, sufrimos nosotros el embate de 2 huracanes destructivos en menos de 15 días. Si lo miramos en conjunto, estos eventos marcan un espacio en la historia de Honduras lo más trágico que hemos tenido en toda nuestra existencia como república. Pero bueno, yo no vengo aquí a quejarme únicamente. Vengo a decirles que creo que es una gran oportunidad, como ustedes ya lo plantearon. Con el presidente Yamatei coincidimos, y sé que los demás también van a hacer eco de esto. Presidente Sánchez, necesitamos que Naciones Unidas reconozca que la región centroamericana es de las regiones más vulnerables a raíz del cambio climático en el mundo. Y ahora, con buen criterio, el primer ministro Belice decía, y el presidente Yamatei, el presidente Carlos, también las islas del Caribe. Y después de los números, después de los recuentos de ETA y OTA, dentro de Centroamérica, Honduras destaca como el país más afectado en el mundo, a raíz de un fenómeno que nosotros no contribuimos a él. Existe una enorme cantidad de fondos para atender los efectos del cambio climático, pero es difícil acceder a eso. Por eso yo quiero pedir nuevamente a España, como nuestro embajador permanente, lo hablo por Honduras, nuestro abogado permanente en la Unión Europea, que nos acompañe en este proceso. También tenemos el tema de las vacunas. Quiero agradecer al presidente Sánchez por su anuncio de apoyar a América Latina. Quiero agradecer a México, quiero agradecer a El Salvador, quiero agradecer también a Israel, que nos han apoyado. Pero seguimos con un problema de flujo grave. Y no podemos levantar nuestra economía si no tenemos resuelto el tema de la vacunación. Honduras ya tiene contratado 14 millones de dosis, pero no ese es el punto. El problema es el flujo. Y los países más poderosos del mundo han acaparado. Y nosotros también estamos viendo un efecto del uso de la vacuna con una especie de diplomacia para ver cuáles son las reacciones de los países. Hablemoslo como es. No es justo porque ese es un tema humano. Se trata de la vida de la gente. Por eso yo quisiera aprovechar este foro para que alcemos la voz. Yo quiero hacer eco de lo que decía el presidente Alvarado hoy. Existen países que tienen ya contratos de suministro, pero no necesariamente esos contratos lo requieren ahora como resultado de esas vacunas. Puede ser que nos den espacio a nosotros no estamos pidiendo donación, tenemos el dinero. Es el timing, el momento en el que llega la vacuna. Entonces me parece que es un llamado a la comunidad internacional que puede ayudarnos a abrir esas puertas. Y todas estas crisis, al igual que la de seguridad, que hablamos ampliamente y que yo quiero dejar puntualizado hoy, que quede en el récord de esta reunión, el tema de violencia también genera migración, así como los efectos del cambio climático, que no solamente son inundaciones, sino son sequías. Quiero que no olvidemos eso. Hace 4 años el problema que enfrentábamos era una sequía terrible en la región. Son dos caras de la misma moneda. Y quiero aprovechar en este momento para decirles que antes de que yo asumiera la presidencia de Honduras, mi país era el más violento del mundo, con la tasa más alta
por cada 100.000 habitantes, casi 90 muertos por cada 100.000 habitantes. La razón era que varias instituciones hondureñas esenciales en la seguridad del país, como la policía, estaban al servicio de los carteles de la droga. Estaban penetradas, estaban al mando de ellos. Los datos oficiales de las agencias estadounidenses determinaron que en el año 2013 el 87% de la cocaína que entraba a ese país pasaba primero por Honduras y por varios de los países centroamericanos. Hoy esas mismas agencias estadounidenses informan que debido a nuestro esfuerzo en Honduras, esa cifra se ha reducido a menos de un 4%. Pero ¿cuál es el efecto? Se mueve a otras rutas, como las del Pacífico, y también afectan a nuestros hermanos centroamericanos. Y tenemos que evitar que eso siga ocurriendo. Para enfrentar la crisis en la seguridad pública, para contraatacar, apliqué medidas duras y funcionó. Esto fue posible porque antes de llegar a la presidencia de la República, tuve la oportunidad de ser presidente del Congreso de Honduras. Ahí aprobamos la creación de nuevas herramientas poderosas, necesarias, como la reforma a la Constitución para crear la figura de la extradición. También la ley que permitiera confiscar los activos criminales. La Fuerza de Seguridad Pública también debería de ser equipada con todo lo necesario dentro de nuestras limitaciones para enfrentar esta lucha contra los carteles. Los extraordinarios resultados han sido reconocidos internacionalmente y de forma independiente. Los datos oficiales de las agencias de Estados Unidos muestran que logramos una reducción sin precedentes del 95% del tráfico de drogas a través de Honduras. Y más de 40 criminales acusados fueron enviados a la custodia de Estados Unidos, ya sea por extradición, o porque se entregaron, o porque los capturamos. Así logramos lo más importante, una reducción de cerca del 60% en la tasa de homicidios. ¿Y por qué quiero mencionarlo en este foro? Porque quiero advertir lo que le está pasando a Honduras y lo que Honduras vivió para que no lo viva otro país. Nuestras duras acciones contra el crimen organizado también han significado, óiganme y les explicaré su relevancia, que bajo nuestro gobierno y por primera vez haya literalmente docenas de narcos hondureños con sed de venganza en cárceles de Estados Unidos y también de otros países de la región. Piensen en ello, porque es importante entender lo que eso significa. Decenas de narcotraficantes hondureños con deseos de venganza, cuya cultura, cuyo modo de vida es el ajuste de cuentas. Pero ya encerrados en las cárceles de Estados Unidos y otros países, donde la única arma poderosa que sigue en sus manos es la disposición de dar falso testimonio, principalmente por el modelo estadounidense, solían apuntar las balas a sus enemigos antes. Ahora les apuntan con mentiras. Una vez que se entiende eso, se resuelve el rompecabezas de por qué ahora, después de que nuestro gobierno desmanteló los principales carteles para lograr una reducción del 95% del tráfico de drogas por nuestro territorio, hay un tsunami de testimonios falsos en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Muy sencillo. Para estas decenas de narcos hondureños que enfrentan una condena en Estados Unidos, vale la pena repetir algo que nunca se ha logrado bajo ningún gobierno hondureño anterior. Su única esperanza es hacer tratos o acuerdos con los fiscales estadounidenses y por esa razón dirán cualquier cosa para beneficiarse. ¿Qué estamos presenciando hoy? Un perjurio sistemático a gran escala, no solo un resultado predecible o un análisis lógico de las contradicciones que estamos viendo. Además, ahora podemos decirlo sin duda o vacilación, que es un hecho probado para el que hay pruebas irrefutables que fueron generadas por una importante agencia del mismo gobierno estadounidense. Existen grabaciones de narcotraficantes realizadas en secreto por la DEA
y presentadas en los tribunales de Estados Unidos en juicio, que refutan y desenmascaran directamente los falsos testimonios realizados por los narcos como testigos cooperantes en el Tribunal Federal Estadounidense del Distrito Sur de Nueva York. La DEA hizo grabaciones secretas el 2013 a los mismos narcotraficantes que hace muy poco dieron falso testimonio en la corte. Tenían un acuerdo, así lo dicen ahora estos narcotraficantes. Dicen ahora que tenían un acuerdo con el entonces candidato Juan Orlando Hernández. Por supuesto, eso no es cierto. Nunca tuvieron ningún espacio ni protección de nuestra parte, de nuestro gobierno, instituciones, lo cual ya debería ser obvio porque esos narcos y sicarios están en la cárcel como docenas de su clase. Y ahora, por las grabaciones secretas de la DEA, el mundo sabe como un hecho que desde la cárcel están mintiendo en la Corte de Estados Unidos. No es solo que las grabaciones de la DEA proporcionen pruebas irrefutables y contemporáneas de que no tenían ningún trato, lo que en sí demuestra que su testimonio es falso. Lo que es igual de importante es que las grabaciones dibujan una escena que está en dramática contradicción con la narrativa de los medios de comunicación que a veces se basan completamente en los testimonios falsos. Las grabaciones secretas de la DEA que están en juicio revelan la realidad de que los narcos estaban frustrados por su incapacidad de acercarse y hacer acuerdos con el entonces candidato Juan Orlando Hernández, quejándose repetidamente entre ellos de que yo no era alguien con quien pudieran tratar. ¿Qué dicen esas grabaciones literalmente? Refiriéndose a Juan Orlando Hernández, el candidato del 2013, que era arisco, abro comillas otra vez, bien arisco, súper arisco. Hasta discutieron, y quedó grabado ahí, discutieron quitarme la vida. Eso está en los juicios. De hecho, todas las personas de esa reunión terminaron en la cárcel de Estados Unidos. Y lo único que les queda por hacer ahora es comparecer ante un tribunal, esposados y dando falso testimonio, esperando ser recompensados por sus mentiras, o al menos tener la satisfacción de la venganza. El acceso a las grabaciones secretas puede ser nuevo, pero no son más que una confirmación más de lo que ya se sabía. Según el New York Times, apenas 10 días después de mi victoria en las elecciones presidenciales del 2013, los narcotraficantes grandes, llamados los cachiros, volaron a Belice para reunirse con la DEA en secreto y fiscales federales para negociar su eventual entrega. Eso ya lo sabíamos, pero las grabaciones de la DEA proporcionan el sabor y el contexto. Fue 2 días antes de que los cachiros volaran a Belice que tenemos una grabación secreta, la auténtica y la espontánea reacción de los narcos a la elección del presidente Hernández. Ellos sabían que iríamos tras los narcotraficantes. Como un narco lo expresó sucintamente en esa grabación, abro comillas, y perdonen, solo repito las palabras de esa grabación, abriendo comillas, ahora nos va a joder. Los narcotraficantes sabían que no tenían ninguna posibilidad de pactar con nosotros y sabían cómo sería mi presidente, implacable, contra lo que más violencia ha generado en la historia de nuestro país. Así que los cachiros, que ya trabajaban para la DEA, al mismo tiempo que hicieron sus crímenes impunemente, vivían como reyes y hasta recibieron contratos millonarios del Estado para hacer obras públicas. Decidirían que la mejor opción que les quedaba después de mi elección era negociar su entrega a Estados Unidos, que significaría abandonar su multimillonario imperio criminal y pasar el resto de sus vidas en una fría celda de una prisión extranjera. A diferencia de los falsos testimonios que dan en los tribunales, la realidad es que muchos narcos huyeron de Honduras y se entregaron a Estados Unidos porque entendieron exactamente lo que les iba a pasar en Honduras, porque entendieron por nuestras acciones que estábamos hablando en serio.
Y uno ve lo que hice, y si uno ve lo que hice, las medidas que adopté y cómo las hice, también sabe que estas acciones nuestras nunca las haría ningún líder involucrado en el narcotráfico o que tuviera temor de los carteles. ¿Cómo logró Honduras la reducción sin precedentes del 95% de droga pasando por el territorio? Hay dos lecciones que yo quiero darlas para los demás países. La primera, que es innegable, es que las acciones duras y audaces no son fáciles, pero son efectivas, funcionan. Crear dos nuevas fuerzas de seguridad temidas por los narcotraficantes porque no las podían controlar, como es la Fuerza de Gendarmería Policía Militar de Orden Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal dirigida por la Fiscalía Independiente, que es parte del Ministerio Público. Habilitar un panel independiente o un foro o comisión de la sociedad civil junto al ministro de Seguridad para depurar la Policía Nacional que estaba al servicio de los narcos, porque habían corrompido. ¿Y qué hicimos? Eliminar finalmente a la mitad de la fuerza policial y a la mayoría de sus mandos. Luchar contra la poderosa resistencia y las amenazas de muerte para aprobar y luego implementar agresivamente tanto la extradición de narcos como la confiscación de sus activos criminales, ambas por primera vez en la historia moderna de Honduras, y construir nuevas cárceles de más seguridad, desarticulando las cárceles que ellos manejaban. Trabajar estrechamente con los aliados, de tal manera que los altos mandos de la DEA, el Comando Sur de Estados Unidos, Seguridad Nacional también de ese país y otros, reconocieron públicamente al presidente Hernández y su gobierno como socios confiables y efectivos de los Estados Unidos, persiguiendo agresivamente a narcos mortales como los cachiros hasta que fueron extraditados o entregados a la custodia de Estados Unidos, donde llegaron por docenas. ¿Cuáles son los resultados? Y lo menciono porque ahora lo conversábamos en la mañana. Los datos oficiales de Estados Unidos en informes del Comando Sur y del Departamento de Estado muestran que desde el 2013 la proporción de cocaína que pasa por Honduras hacia Estados Unidos se redujo a menos de un 4%. Un logro histórico y casi sin precedentes en el hemisferio. Y eso está relacionado directamente con la ola de violencia. Pero hay una segunda lección para otros países, y cualquier líder debe entender y aceptar esta realidad. Cualquier gobierno que ataque agresivamente a los narcos y sus activos criminales, que coopera y se asocia estrechamente con Estados Unidos, que ponga a docenas de narcos en las cárceles de Estados Unidos, que reduzca el tráfico de drogas en más de un 95% y que arrebate el control criminal de las fuerzas de seguridad, como ha hecho Honduras bajo nuestro liderazgo, debe prepararse. Tendrá que prepararse para un tsunami de testimonios falsos en los tribunales de Estados Unidos. Los cachiros confesaron, fíjense bien, 78 asesinatos de hondureños. 78 vidas. Lo hicieron en los juicios en Estados Unidos. Estos criminales fueron a pedirle a Estados Unidos que les hiciera un trato, porque en el sistema legal hondureño no hay tratos con los capos de la droga y asesinos viciosos. Estos criminales creen que su falso testimonio en Nueva York podría dejarlos libres. Imagínense, después de 78 muertos. Premiar a los testimonios falsos en beneficio de asesinos significaría no solo un acto histórico de injusticia y un desprecio hacia la vida de sus víctimas y el Estado de Derecho en los países aliados, sino que también provocaría el probable colapso para muchos países de este hemisferio de la actual forma de cooperación internacional. Si Estados Unidos premia a este tipo de criminales por su falso testimonio, el sistema actual se volverá insostenible. Nunca debemos olvidar de lo que Honduras logró bajo nuestro gobierno gracias a los valientes policías, militares, fiscales, jueces valientes y otros funcionarios y dirigentes
muchos de los cuales hicieron el máximo sacrificio y ya no están con nosotros. No podemos olvidar. Honramos a los que dieron su vida y que hicieron posible salvar decenas de miles de vidas, reduciendo la tasa de homicidio en casi un 60%, más de un 90% la tasa de secuestro, entre otras actividades criminales, recuperando instituciones que estaban perdidas, construyendo nuevas y enviando a decenas de criminales a las cárceles estadounidenses. Ellos son nuestros héroes. ¿Y por qué lo digo en este foro? Porque la ubicación de Centroamérica le da una doble condición de una gran potencialidad de desarrollo en el esquema logístico que planteaba el presidente Yamatei, pero también ese paso de la droga del norte al sur y el regreso de dólares y de armas en pago o la trata de personas nos convierte en una zona bastante vulnerable. Y yo doy esta lección de vida para que no ocurra en ningún otro país de la región. Por eso concluyo, como lo dije esta mañana, debe de ser un abordaje regional con socios confiables. Igual en el tema de los efectos del cambio climático. Debe de ser un abordaje regional y que nuestros socios nos ayuden con los demás países del mundo. Porque todos queremos una vida mejor para nuestros compatriotas.